Pues nosotros somos unos convencidos en México de este camino de las alianzas. Es un camino que decidimos emprender más o menos hace unos 3 años, como bien dices, con una primera gran decisión que fue utilizar la capacidad de última milla de otro operador en el mercado. El mercado mexicano, como bien tú conoces, es un mercado tremendamente concentrado en un operador que tiene cerca de 70-73% de los ingresos. Es una situación bastante atípica a nivel mundial. Y eso requiere, yo creo, pensar soluciones, digamos, diferentes a las tradicionales, ¿no? Entonces, tradicionalmente hemos estado acostumbrados a operar en nuestra propia red, así lo hacemos en la mayoría de lugares del mundo. Es colombiano de nacimiento y tiene una trayectoria de 29 años en el mundo de la telefonía. Es ingeniero industrial por la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene también un MBA por Columbia Business School en Nueva York. Se incorporó a Telefónica en 2003 y ha ocupado cargos como director de estrategia, regulación y negocio mayorista, y también fue director de marketing. El presidente ejecutivo y CEO de Telefónica México, Camilo Aya, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo, hoy con un invitado muy especial, Camilo Aya, presidente y CEO de Telefónica Movistar México. Gracias por acompañarnos. Y me voy a la primera pregunta porque traen 3 datos de crecimiento en la empresa en México muy interesantes. 7.3% más en el EBITDA del trimestre, los ingresos de servicio también crecieron 2.1% y los clientes de pospago, que es lo que me llamó la atención, 17%. ¿Qué permitió esto y cómo lo van a mantener? Bueno, muchas gracias, Regina. Gracias, Ilana, por invitarme al programa y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que sí, hemos venido teniendo unos trimestres bastante consistentes en los últimos, en donde hemos conseguido, pues como dices, crecer en los ingresos de servicio, crecer también en la rentabilidad y apalancarnos un poco en el negocio de contrato o de pospago, como dices, que como bien dices, yo creo que tiene sus retos importantes. Hacemos mucho trabajo sobre la propia base de clientes para gestionarlos en los planes que tienen y que cambien de plan a los mejores planes que tengamos. También tenemos el caso de algunos clientes de prepago que, dado su consumo y dado sus preferencias, también prefieren eventualmente utilizar servicios de contrato. Y también, por supuesto, hemos hecho también un esfuerzo muy comercial de captación en los canales de venta nuestros, tanto tiendas como call centers, etcétera, por crecer mucho en este negocio. O sea que sí, es una de las prioridades y pues de allí un poco el conjunto de resultados que mencionas. Me parece a veces que el nombre del juego en México es alianzas, de alguna manera. ¿Por qué y cómo ha funcionado esto para ustedes? Y sobre todo estoy pensando en este acuerdo de la disposición de la capacidad adquirida de la red de AT&T, ¿no? ¿Por qué les ayuda establecer estas alianzas? Pues nosotros somos unos convencidos en México de este camino de las alianzas. Es un camino que decidimos emprender más o menos hace unos 3 años, como bien dices, con una primera gran decisión que fue utilizar la capacidad de última milla de otro operador en el mercado. El mercado mexicano, como bien tú conoces, es un mercado tremendamente concentrado en un operador que tiene cerca de 70-73% de los ingresos. Es una situación bastante atípica a nivel mundial. Y eso requiere, yo creo, pensar soluciones, digamos, diferentes a las tradicionales, ¿no? Entonces, tradicionalmente hemos estado acostumbrados a operar en nuestra propia red, así lo hacemos en la mayoría de lugares del mundo. En el caso de México, pues eso, sumado a unas condiciones de uso del espectro que ustedes bien conocen y han hablado de eso en el pasado, de un espectro, digamos, costoso, pues hacen que hayamos pensado realmente en todas las alternativas y en ese sentido yo creo que la alternativa en México de compartir infraestructura y de utilizar infraestructuras existentes, te digo, no solamente para nosotros, sino para todos los jugadores del mercado, pues yo creo que es un tema fundamental y que se debería poner en la agenda y discutir más hacia adelante. En el caso nuestro, lo hacemos, como bien dices, con el operador AT&T, pero también lo hacemos con Altán y también utilizamos capacidad incluso de Telcel, con lo cual somos bastante convencidos de las bondades de este modelo, especialmente para llegar a zonas de difícil cobertura en donde no tiene sentido que estemos todos desplegando infraestructura propia, ¿no? Camilo, mencionaste otras compañías telefónicas con 88 millones de usuarios de telefonía celular en México. ¿Qué tanto Telefónica le apuesta por aumentar el número de usuarios, crecer el pastel o atraer a usuarios de otras compañías telefónicas?
Mira, yo creo que el pastel ha venido aumentando recientemente. Si miras las últimas cifras, ya son casi 109 millones de líneas conectadas a Internet, que son un poco distintas a las líneas totales que a veces vemos en algunos reportes, que son más en torno a 125 a 130 millones. Estas son 109 millones de líneas activamente utilizando Internet, que ya nos pone en una situación de más o menos 85% de la población haciendo uso de la tecnología, de manera que yo creo que es un indicador muy importante, ¿no? Desde 30 o 50 pesos tienes conectividad, ¿no? Los teléfonos han bajado también mucho de precio, de manera que no son normalmente una barrera de entrada, incluso para poblaciones más marginales, de manera que yo creo que la evolución del sector en los últimos años ha sido bastante favorable en ese sentido. Con Movistar Libre, el usuario elige cada mes el número de megas que quiere utilizar, cuánto desea gastar, si quiere que sea el prepago o pospago. ¿Por qué ninguna compañía celular de México había ofrecido tanta flexibilidad antes? Bueno, porque al final yo creo que es cómodo vender como vendemos todos y como hemos vendido toda la vida, ¿no? Y México tiene la particularidad de que, por ejemplo, en el prepago, la forma como se vende tradicionalmente es que el valor de la recarga que tú haces determina los servicios que puedes consumir. Entonces, una recarga de 100 pesos te da automáticamente pues 15 días y unos gigas y unas redes sociales y unos minutos ilimitados, pero es igual para cualquier persona que recargue 100 pesos con variaciones obviamente entre los competidores, pero la estructura de la oferta en general es que la recarga determina lo que tienes. Lo que hemos intentado hacer con este producto de Movistar Libre que mencionas es poner esa flexibilidad y esas posibilidades de adaptación en las manos de los clientes a través de una aplicación. Entonces ya no funciona que los 100 pesos le predetermina su consumo, sino él decide recargar los mismos 100 pesos, pero él ingresa a una aplicación y dice si quiere más o menos redes sociales, si quiere más o menos gigas de navegación libre, si quiere más o menos minutos, de manera que es muy dinámico y nos parece que pues tiene todo el sentido hoy en día, porque cada vez más los clientes prefieren gestionarse ellos mismos con la tecnología en la mano que tener o que nosotros definamos las ofertas o tener ellos que estar llamando pues a un call center a pedir un cambio de plan, un cambio de condiciones, ¿no? Entonces, pues esto, qué mejor que ponerlo directamente en las manos de los clientes y la verdad hemos visto un enorme grado de aceptación hacerlo de esta forma, ¿no? Hace rato hablabas justo del espectro radioeléctrico, que sí es un tema, y que digo, ahora no sabemos cómo va a estar el precio para el siguiente año, pero más allá de eso, creo que también, y lo mencionabas, es algo de penetración en servicios de telecomunicación, ¿no? Y que tenemos que ser mucho más incluyentes en este sentido y tratar de reducir brechas, porque todavía existen, por más que haya crecido el acceso y que todos tengamos un teléfono inteligente y de ahí estemos teniendo acceso a Internet. Pero para ti un poco, ¿qué necesitamos para todavía reducir más estas brechas y realmente que las telecomunicaciones sean inclusivas? Pues mira, yo creo que es una excelente pregunta y nosotros somos unos convencidos de que tenemos que tomar todas las acciones posibles en disminuir esa brecha. O sea, nosotros trabajamos porque no haya una persona que se quede sin conectividad en el mundo, porque realmente somos unos convencidos de que este es un tema que tiene que ser completamente democrático y accesible a absolutamente a toda la población. ¿Qué hemos hecho recientemente que es muy interesante y relacionado con el tema de alianzas que me mencionabas hace un tiempo? Hemos comenzado a utilizar la infraestructura de Altán en poblaciones muy remotas, en donde son ellos los únicos que tienen cobertura de telefonía móvil. Entonces, ese tema, yo creo, de uso compartido de la infraestructura, este es un ejemplo de nosotros con Altán, pero podrías imaginarte ejemplos con muchos otros, pues yo creo que es un tema fundamental en México para cerrar esa brecha que mencionas y que es importantísimo y es una tarea de todos hacerlo, ¿no? Según el IFT, han bajado los costos de los servicios de telecomunicaciones. ¿Para ti qué ha sucedido que ha permitido esto, sobre todo en momentos de inflación alta? Sí, el sector del sector de las telecomunicaciones tiene esa ventaja en general. En México ocurre, pero ocurre así en muchos países. En general es un sector con precios, digamos, deflacionarios en el tiempo. Entonces, en eso yo creo que pues es un gran sector, porque no solamente es un sector que dinamiza toda la economía, que es fundamental para el desarrollo de la educación, que ha sido fundamental en los últimos años para mantenernos conectados en esta situación tan complicada que tuvimos, en donde de repente todos nos tuvimos que ir a encerrar por un tiempo, pero mantenernos viviendo a través de la tecnología. Y en ese sentido creo que también es un sector que contribuye muchísimo a la economía con esta estructura que comento de precios que es pues estable y descendiente en el tiempo, ¿no? Entonces es un gran contribuyente al crecimiento del sector nuestro. Justo anunciaron Conecta Empleo, ¿no? Un programa para promover el uso responsable del Internet en la ciudadanía digital y brindar oportunidades de formación.
¿qué habilidades necesitamos? O sea, ¿en dónde ven cuál es esa habilidad que necesitamos y cómo generar también un ambiente de seguridad digital? Pues mira, lo que nos estamos encontrando con ese proyecto de Conecta Empleo es que con estos últimos desarrollos digitales ha habido una cantidad de personas que adquirieron ciertas habilidades en su educación tradicional o su formación técnica o la que tuvieron y que son distintas a las que necesitan hoy en día. Entonces, pues no tienen habilidades en temas relacionados, no sé, a comercio electrónico, a temas relacionados con datos, a temas relacionados con muchísimos elementos asociados al entorno digital. Entonces, lo que hacemos a través de estos cursos es un poco hacerle como un reskilling a estas personas y decirles, bueno, ya que usted no tuvo la oportunidad de formarse en eso, hágalo con nosotros de forma gratuita en una serie de cursos que tenemos disponibles en línea y por los que te diría que han pasado más de 100,000 personas en los últimos 4 años en las herramientas nuestras. Y típicamente es esto, ¿no? Es personas que requieren estos nuevos skills, no los tuvieron y gracias a estos cursos de alguna forma pueden tomar estos aprendizajes y poder ojalá pues tener un cambio en su vida profesional y engancharse en una oportunidad laboral que dado su propia formación quizás no hubieran tenido la posibilidad de hacerlo sin un programa como este, ¿no? Bueno, ya para cerrar, México sigue siendo de los países con la telefonía más cara. Eso, más allá de lo que diga el IFT, seguimos teniendo una de las telefonías más caras. ¿Qué se va a necesitar para bajar costos y sí democratizar la telefonía celular? Es decir, que sí sea para todos y que todos tengan el mismo acceso. Sí, es un tema muy importante el que mencionas. Yo creo que allí juega un papel importante el tema del espectro que ha estado tan en boga y tan discutido recientemente. Yo creo que sí, pues tener los derechos de uso del espectro casi que te diría los más altos de los países de la OCDE, pues no es un tema que ayude, es un tema que seguramente ayuda a las finanzas públicas de los países, pero que en contraprestación no ayuda a que tengamos más cobertura, ¿no? Y eso, pues hay estudios de la GSMA que demuestran esto bastante bien y típicamente pues tienes ese trade-off que tienes que resolver o en favor de un criterio más fiscal o en favor de un criterio de más cobertura y mejores condiciones de despliegue de infraestructura, ¿no? Y aquí pues qué bueno que está la discusión, yo creo que bastante puesta sobre la mesa, yo creo que es una cosa que le hace bien al país y que como resultado de mejores políticas en ese sentido seguramente terminemos teniendo mayores coberturas y mejores precios en los servicios sin duda, ¿no? Pues Camilo, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho por esta entrevista. Agradecemos también a la audiencia por habernos acompañado. Muchas gracias.